Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de la hora que estás escuchando este mensaje, sea aquí en Facebook, LinkedIn, Parler o Twitter. Me alegro que hayas tomado el tiempo para escuchar lo que el Señor ha puesto en mi corazón de oír. Y quiero hablarles sobre la verdad te hará libre. En el libro de Juan, capítulo 11, vemos la historia de Lázaro, como Jesucristo lo resucitó a él de los muertos. Y en verso 21 dice de Juan capítulo 11, y María dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pides a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. María le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que ha venido al mundo. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María, a su hermana, diciéndole el secreto, el maestro está aquí y te llama. Y ella cuando lo oyó se levantó de prisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta la había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado de la prisa y había salido, la siguieron diciendo, va al sepulcro y llorar allí. María cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle se postró a sus pies diciendo, Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando, y los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo, ¿dónde lo pusiste? Y le dijeron, Señor, ven y ve. Jesús lloró. Y dijeron entonces los judíos, mira cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron, ¿no podía este que abría los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Jesús estaba conmovido y estaba llorando no porque estaba triste, porque él estaba movido con compasión y una intercesión ferviente salía de su corazón. Es la oración ferviente del justo que puede mucho. Santiago 5:16 dice. Y dice, era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quita la piedra. Marta, la hermana que le había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús alcanzó los ojos a lo alto y dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, estaba atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto de un sudario. Jesús le dijo, desátale y déjale ir. Yo quiero que sepa que esto es un tipo del nuevo nacimiento del creyente. Nosotros, cuando aceptamos a Jesús, salimos del mundo, somos trasladados, con Colosenses 1:13, trasladados del poder de la tiniebla al reino del Hijo de Dios. Y somos libres del diablo, pero todavía estamos atados con ciertas cosas, ¿saben? Ciertas personas están atadas todavía con hábitos. Están atados, yo me acuerdo que cuando yo nací de nuevo, yo todavía fumaba cigarrillos por unos cuantos meses, hasta que un día el Señor me habló y me dijo, si quieres ir para adelante, tienes que dejar los cigarrillos. Y yo fui al altar y oré en lenguas en la iglesia. Yo estaba ahí con otra persona y oraba en lenguas y Dios me liberó. Nunca fumé otro cigarrillo desde ese día para adelante, en el 1081. Y entonces hay cosas que estamos atados todavía, igual que Lázaro, y tenemos que ser desatados. ¿Y cómo va a pasar eso? Bueno, eso va a pasar cuando conocemos lo que dice la palabra y la practicamos. En el libro de Isaías 5:13 dice, mi pueblo es cautivado por falta de conocimiento. Cuando a personas le falta el conocimiento de las cosas de Dios o de la palabra de Dios, son cautivados, amén. Es fácil para el diablo mantenerlo ahí atado, como estaba atado Lázaro.
Y entonces, si queremos ser desatados de esas cosas, tenemos que hacer lo que dijo Jesús en Juan 8, 31 y 32. Ahí Jesús dijo esto. Él dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Así que eran judíos que ya creían en Jesús. Y dice, si vosotros permaneceréis en mi palabra, serás verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Now, Juan 17, 17 nos dice que la palabra de Dios es la verdad. Así que podemos decir esto, si tú permaneces en mi palabra, ¿qué quiere decir permanecer en la palabra? Tú estás en la palabra constantemente. No es suficiente que tú vayas a la iglesia 1 o 2 veces a la semana y ese es el único tiempo que estás en la palabra. Si ese es el caso, realmente no vas a ser libre de las cosas que te atan. Si tú quieres ser libre, tú tienes que vivir en la palabra. Tú tienes que meditar esta palabra como Dios le dijo a Josué en Josué 1:8. Medita la palabra día y noche. Eso no quiere decir que te quedes en la casa y no trabajas y nada más que leer la Biblia. Hay que trabajar, hay que hacer otras cosas, pero uno puede mantener la confesión de nuestra fe en lo que Dios dice. No hablar de los problemas, no hablar de las circunstancias, pero proferir continuamente la palabra de Dios. ¿Amén? Continuamente. Eso es parte de meditar. Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Josué nada más que tenía el libro de la ley. Los primeros 5 libros de la Biblia, el Pentateuco, escrito por Moisés. Nosotros tenemos la palabra completa. 66 libros con grandes promesas, grandísimas promesas que tenemos en la palabra de Dios, que deben estar en nuestra boca para que entren en nuestro corazón. A veces en Romanos 10:8, la palabra está cerca en tu boca y en tu corazón. Amén. ¿Cómo tú la metes en tu corazón? Hablando de las promesas, confesándolas. Eso es parte de meditar. La palabra meditar, ahí en Josué 1:8, es la palabra hago en el hebreo y quiere decir murmurar, proferir, hablar, ponderar o pensar en ella. Amén. Así que uno debe de estar pensando y hablando la palabra o en línea con la palabra continuamente. Para que entonces observe lo que está en ella escrita. Y él le dijo a Josué, entonces vas a hacer próspero tu camino y todo esto va a salir bien. Así que hay que meditarla continuamente y hay que ponerla en práctica. Hay que hacer lo que dice la palabra. No podemos ser oidores de la palabra y no hacedores de la palabra. Realmente cuando una persona oye la palabra y la entiende y tiene revelación, ahora es responsable para guardar esa palabra. Y Santiago 4:17 dice, el que sabe hacer bien y no lo hace, para él es pecado. Amén. Cuando no estamos en fe en la palabra, dice que es un pecado. Romanos 14:23. Todo lo que no es fe es pecado. Eso es lo que pasó con los judíos cuando salieron de Egipto. Se quedaron en el desierto por 40 años, aunque Dios le había prometido que le iba a dar casas y terrenos que ellos no habían trabajado, viñas que ellos no habían plantado. Y lo iba a bendecir grandemente, pero ellos no creyeron la palabra de Dios y empezaron a hablar las circunstancias y dejaron que el miedo agarrara su corazón, con la excepción de 2 personas. Amén. Caleb y Josué, lo único que creyeron a Dios. Léelo en Números 14, en la historia, y lo vas a ver ahí. Y ellos no pudieron entrar en la tierra prometida. Se quedaron en el desierto por 40 años hasta que se murieron. Dios no los desamparó. La ropa no se le gastó, los zapatos no se le gastó, y comían la misma comida todos los días, maná. Pero, ¿quién quiere vivir en el desierto? Yo he estado en el desierto, cuando yo estaba en el ejército, entrenábamos en el desierto y hay calor durante el día, hay arena, en veces es dificultad de caminar por la noche, hace frío en el desierto, y no es un lugar cómodo. A ver. Y también, ¿quién quiere comer la misma comida todos los días o vestir con la misma ropa por 40 años? Amén. Así que Dios no los desamparó, pero ellos no entraron en lo que Dios tenía para ellos. ¿Por qué? Dice la palabra en Hebreo 4, y tú puedes leerlo en Hebreo 3, y en Hebreo 4:2 dice que ellos oyeron el Evangelio o las buenas nuevas, las buenas noticias, pero no mezclaron fe con la palabra que oyeron y no pudieron entrar. Amén. Uno tiene que mezclar fe con la palabra de Dios. Uno mezcla fe cuando uno habla la palabra y uno actúa en la palabra de Dios. ¿Amén? Si queremos caminar en la bendición que Dios tiene para nosotros, si queremos ser libres de las cosas que nos atan. Amén. Yo oigo cristianos hablando constantemente sobre enfermedad. Ayer mismo estaba leyendo por 2 días una persona cristiana, amén, por muchos años, hablando del COVID y todos los síntomas que tenía de COVID en Facebook y esto y lo otro. Y en vez de estar hablando de la palabra, está hablando de COVID. Dios nunca dijo, habla del problema. Él dijo, háblale a la montaña. Él no dijo, habla de la montaña. Él dijo, háblale a la montaña. Amén.
Dile a la montaña lo que Dios dice. ¿Qué es lo que Dios dice sobre enfermedades? Por su llaga hemos sido curados. Él mismo tomó nuestras enfermedades, nuestros dolores. Eso es lo que debe estar hablando. No estar hablando de cómo te sientes, que tienes temperatura, Amén. Ahora, si tú tienes que ir a un doctor y tienes que explicarle ciertas cosas, debes de decirle así: yo estoy experimentando estas cosas. Amén. Esto es lo que estoy experimentando en mi cuerpo. Estos son así, estoy experimentando. Amén. Pero no diga yo tengo, porque el momento que tú tienes, estás tomando posesión de lo que no viene de Dios. COVID no viene de Dios. Ninguna enfermedad viene de Dios. Viene del diablo. Amén. Y él viene a robar, a matar, a destruir. Y eso es lo que COVID está haciendo en la vida de personas. Le está robando su energía, le está robando su salud. Y en ciertos casos le ha robado su vida. ¿Qué es lo que dice la palabra? Santiago 4:7. Sométete a Dios. ¿Quién es Dios? La palabra, el verbo. Juan capítulo 1 dice que el verbo es la palabra. Sométete a la palabra. Resiste al diablo y él huirá. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Resiste al diablo, resiste los síntomas, resiste las enfermedades. Amén. Ahora, si tiene que ir a un doctor, ve a un doctor, pero ve en fe. Amén. Ve creyendo a Dios que Dios va a ser el doctor para ayudarte a sanar tu cuerpo. Si tienes que tomarte la medicina, tómatela en el nombre de Jesús. Creo que Colosenses 3:13 dice: todo lo que haga en obra y en palabra, hablo en el nombre de Jesús. Amén. Si yo tengo que tomarme una medicina, yo digo, yo me tomo estas pastillas en el nombre de Jesús. Me hacen bien y no mal. Y lo hago en fe. Amén. No hay nada malo con ir a un doctor si es necesario. No hay nada malo con tomarte una medicina si es necesario, que te va a ayudar a tu cuerpo a recuperar. Pero hazlo todo en fe, porque el justo vivirá por fe. Y Dios nos dice eso 4 veces en la palabra. En Romanos capítulo 1, verso 17, Gálatas 3:11, Habacuc 4:6 y también Gálatas, Hebreo capítulo 10, verso 38 creo que es, o 35. El justo vivirá por fe. Esto es una forma que vivimos, por fe. Fe en lo que Dios ha dicho. Fe en la grandeza de Dios. Aleluya. Entonces, si queremos ser libres, tenemos que hacer lo que Jesús dijo. Versos 31 y 32. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, serás verdaderos mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Amén. Vamos a ser libres de esas cosas que nos atan. Porque Isaías 5:13, mi pueblo perece, o mi pueblo por falta de conocimiento está cautivado. Joséas 4:6 dice: mi pueblo perece por falta de conocimiento. Entonces, vamos al libro de Josué. Lo cité ahorita, vamos a leerlo. Josué 1:8. Y aquí está el secreto. Josué 1:8 dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. En otras palabras, habla la palabra continuamente. O alinea, eso no quiere decir que nada más que citas escritura, pero tu conversación debe estar alineada con la palabra. Amén. Alineada con la palabra. Dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y noche meditarás en él. Y otra vez, la palabra en hebreo quiere decir murmurar, considerar, imaginar, hablar, estudiar, pronunciar. Para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Nota que vas a prosperar tu camino cuando tú haces esto. Ese es el secreto, ahí está. Claramente, sencillo. Pero tenemos que hacerlo. ¿Por qué? Porque Santiago dice que es el hacedor de la palabra que es vencido, no el oidor. Nota lo que dice Santiago 1:19. Y tenemos que obedecer no solamente la palabra de Dios que viene escrita, la logos, la palabra escrita, tenemos que obedecerla, pero también la palabra hablada por el Espíritu Santo. Hay veces que el Espíritu Santo nos dice ciertas cosas, amén. Por ejemplo, la razón que usted me menciona este mensaje, porque el Señor puso este mensaje en mi corazón anoche y quería que yo lo ministrara aquí en Facebook. Esa es la razón que estoy haciendo lo que estoy haciendo hoy. Amén. No porque me levanté esta mañana y decía, voy a hacer un estudio. No. Lo estoy haciendo porque Dios me dirigió a hacerlo. Si Dios no me hubiera dicho que lo hará, no lo haría. Pero cuando Dios me dice algo que lo haga, yo enseguida lo hago. Amén. Y practico esa forma de ser con Dios. ¿Por qué? Porque Dios dice en 1 Samuel 2, el que me honra, yo lo voy a honrar. Amén. Y si tú honras a Dios por medio de honrar su palabra, Él te va a honrar a ti. Amén. Si tú vas a ser rápido para responder cuando yo te pedí algo, Él va a ser rápido para responder para ti. Amén. Si tú vas a ser tarde para obedecer a Dios, entonces lo que tú siembras, lo que vas a cosechar. Amén. Eso se encuentra en Gálatas capítulo 6. Versos 6 y 7 por ahí. Dice, todo lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. En la medida que tú siembras, en la medida que te va a regresar. Así que, ser rápido para obedecer a Dios. Nota lo que dice Santiago capítulo 1, verso 19.
Dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír. Oír, cuando la palabra dice oír, está hablando de oír y obedecer. Pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Tardo para hablar. ¿Por qué? Porque debe de pensar lo que dice. Porque le dice en Proverbios que en la multitud de palabras hay pecado. Amén. Y hay gente que hablan, dicen un montón de cosas y después piensan. Y se dan de cuenta que metieron la pata la boca en la pata. Dice, se pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. En otras palabras, si tú eres una persona que eres controlada por la ira y siempre estás enojado con una cosa o la otra, esa no es la conducta que Dios requiere de nosotros. Amén. Y queremos tener una conducta que agrada a Dios, porque el Proverbios 16:7 dice, cuando los caminos del hombre agrada a Dios, hace a sus enemigos y están en paz con él. Dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, en otras palabras, quítate la carnalidad y el pecado de tu vida. Y con toda mansedumbre, recibe la palabra con mansedumbre, y recibe con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Nota la palabra implantada. Hay que recibirla con mansedumbre. ¿Qué quiere decir mansedumbre? Humildad. Humildad. En otras palabras, tú eres una persona que se te puede enseñar las cosas. Amén. Tú no eres un cabeciduro. Hay gente que son cabeciduros. Amén. Yo pastoreé por 14 años 2 congregaciones y tenía unas cuantas gente en la iglesia que eran cabeciduros. Un día un hombre vino para que yo lo aconsejara a mi oficina en el 3er piso. Y entonces cuando él vino, yo traté de ministrarle y yo le decía, te doy un ejemplo sencillo. El cielo es azul. Yo me decía, no, es rojo. Amén. Eso es un ejemplo, eso no es la conversación, pero tú entiendes lo que estoy diciendo. Y él quería convencerme a mí que yo estaba en error y que él estaba bien. Y yo le dije, mira, hermano, tú a lo mejor conoces más de arreglar carros, tú a lo mejor conoces más de ser un piloto, tú a lo mejor conoces más de ser un doctor, pero tú no conoces más que yo en las cosas espirituales, por eso yo soy el pastor. Amén. Entonces yo no puedo ayudarte, porque tú eres mi cabeceduro. Entonces, vete abajo a la acera, métete como 4 o 5 cantazos en la cabeza con el cemento, y cuando tengas suficientes chichones y te duela, ven y habla conmigo y te puedo ayudar. Y salió de ahí maldeciéndome, porque esa gente no se puede ayudar. Uno no puede ser un cabezuduro, uno tiene que ser mansedumbre, tiene que ser humilde. Primeramente, una persona humilde respeta autoridades. Ese hombre no tiene respeto para mi autoridad sobre él, como su pastor. Segundo, yo le estaba dando el consejo que necesitaba oír, pero él vino a mí para yo apoyarme con los errores que él tenía y no quería escuchar la verdad. Entonces dice la palabra aquí que tenemos que recibir la palabra con mansedumbre, con humildad, y la palabra para que sea implantada en tu corazón. La palabra que trabaja es la palabra que sea implantada en tu espíritu. Amén. Y eso coge tiempo. Por eso hay que meditarla constantemente. Hay gente que la razón que su fe no trabaja porque conocen la verdad aquí en la cabeza, pero no han tomado el tiempo de meditar la palabra constantemente para que entre en su corazón. Amén. No cogen el tiempo y inviertan escuchando buenos mensajes. Y te digo la verdad, cuando yo conocí a Cristo en marzo de 1901, no había internet, no había nada de estas cosas. Amén. Uno, si quería mensajes de ministro, había que comprarlos, los libros, los cassettes, y a veces que uno no tenía la plata y con hambre. Hoy, tú puedes ir, por ejemplo, ahí al canal de YouTube de nosotros. Y puedes entrar por la página de la web de nosotros, www.etm.org, y entrar ahí donde dice recursos y sermones, y entrar en el canal de YouTube y puedes suscribirte, la cual te exhorto que lo haga, porque cada vez que ponemos un nuevo video, tú vas a recibir una notificación. Y también eso te da acceso para que tú entres en el canal 24 horas al día, 7 días a la semana, y por gratis escuches buenas, puras enseñanzas en español y inglés, la cual tú puedes no solamente alimentar tu espíritu, pero puedes compartirlo con tu familia, puedes tener un estudio bíblico ahí en tu casa con tus amistades, puedes compartirlo en Facebook, en cualquier social media que tiene, amén. Por eso lo hacemos, como un servicio para ustedes gratuitamente. Amén. Agradecemos a la gente que nos apoya financieramente porque el evangelio es gratis, pero cuesta dinero para predicar el evangelio. Pero, y el que predica el evangelio vive del evangelio, dice la palabra. Pero nosotros lo hacemos simplemente para darle un acceso gratuitamente.
donde personas pueden recibir buenas enseñanzas de la palabra. Y te exhorto que tomes ventaja de ese beneficio que te estamos dando para que crezcas espiritualmente. Esa es la forma que yo crecí espiritualmente. Yo me conecté con el ministerio de Kenneth Hagin muchos años atrás y compraba todos los libros que él tenía, los cassettes, y me la pasaba escuchando, y ahí crecí grandemente. Iba a sus conferencias y muchas cosas fueron impartadas en mi vida espiritualmente. La unción, el conocimiento de la palabra. Aprendí muchas cosas por medio de ese siervo de Dios que ya se ha ido con el Señor años atrás. Amén. La nota, recibe la palabra con mansedumbre, la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sea hacedor de la palabra, no solamente oidores engañados a vosotros mismos. Cuando una persona oye la palabra y no la hace, se está engañando a esa persona misma. Dice, y realmente en Santiago 4:17 dice, el que conoce el bien y no lo hace, para él es pecado. Ya cuando conocemos la palabra, no lo hacemos, es pecado. Y hay que arrepentirse del pecado, como dice 1 Juan 1:9, cuando uno es un cristiano. Amén. Y empezar a hacerlo bien. Porque si alguno es oidor de la palabra y no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas si el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. En otras palabras, esta persona va a ser bendecido, porque es un hacedor de la palabra. Y nota cómo él cambia aquí el término de hacer la palabra, hacer la obra. ¿Por qué? Y nota cómo él habla de perseverar. ¿Por qué? Porque cuando tú eres un hacedor de la palabra, hay presiones que vienen del diablo porque viene a robar la palabra. Y ahí es donde está la batalla, la buena batalla de fe. Como dijo en 1 Timoteo 6:10, Pablo a Timoteo, pelea la buena batalla de fe. Esa es la batalla que estamos peleando. No estamos peleando contra el diablo. Ya Jesús derrotó al diablo. Estamos enforzando su derrote. La batalla es la buena batalla de fe. El diablo viene a poner presión para robar tu fe, para cambiar tu confesión. Porque él sabe que esa es la única forma que él va a poder vencerte. Si él puede robarte la palabra de tu corazón para que tú no tengas fe y él pueda cambiar tu confesión en una forma negativa. Pero si tú mantienes la confesión de tu fe, como dice Hebreos 10:23, sin fluctuar, Él es fiel que ha prometido y Él va a traer y cumplir lo que Él ha prometido en tu vida. Porque Dios no mienta y Dios no falla. Gloria a Dios. Bueno, espero que esto ha sido buen alimento para su espíritu. Siempre agradecemos los comentarios que nos dejan. Y si no hablamos de aquí a las Navidades, que la pasen muy bien con su familia, muy bendecido en el nombre de Jesús. Amén.